Pues grabando, ¿cómo estamos todo el mundo? Equipo, hola, hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Trippers Podcast. a Trippers Podcast. ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? ¿Y tú? Muy bien. Bien. Yo hoy estoy muy interesado. Estoy muy intrigado. Esa es la muy emocionado. palabra. Sí, sí, sí. Hoy sí que va a ser un auténtico trip. La verdad es que yo creo que vamos a aprender muchísimo. Joder. Hoy está con nosotros el doctor Óscar La Rosa. Hola, doctor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Encantado ¿Todo de bien? estar aquí con vosotros. ¿Todo bien? Es gracioso porque antes estábamos hablando un poquito antes de empezar a grabar y ahora es como que todo empieza oficialmente, Sí, ¿sabes? Ahora empieza la seriedad. Hacemos como los futbolistas. Pero bueno, para la gente que no le conozca, doctor, el doctor Óscar La Rosa es fisiólogo clínico, Neurofisiólogo. neurofisiólogo, que es incluso más importante, y en concreto también es doctor del sueño, que ahora hablaremos un poquito de eso. También es el director del Tech Institute de Medicina, Sí, de un máster que han organizado ellos. ¿ok? Y he visto por ahí que es online. ¿Cómo es eso? Sí, es un máster de medicina del sueño, es una plataforma, una especie de universidad online tecnológica y que organizan másters online. Ok. Y contactaron conmigo y bueno, pues llegamos a un acuerdo, nos peleamos un poquito y hicimos un máster en medicina del sueño que nos pareció interesante. Qué bueno. ¿Y qué tal la experiencia de enseñar? Bien, complicada. Pelearte con 70 energúmenos que eran los autores del máster, pues tiene su complicación. Manejar mucha gente, entenderte con la organización del máster, cómo lo ponen en streaming, cómo se organiza todo, pues es complicado. Es bastante complicado. Pero bueno, nos apañamos bien. ¿Quiénes son más complicados, los pacientes o los alumnos? Bonita, Ahí, ¿no? bonita pregunta. Los alumnos no son complicados. A veces plantean cuestiones y preguntas muy esotéricas, muy complicadas. Está bien, tienen inquietudes. No son especialmente complicadas. Bueno, esperamos ser buenos alumnos hoy, con preguntas complicadas. Yo creo que vamos a aprender mucho, ¿eh? Joder. Yo le quería preguntar, doctor, para empezar un poquito el background, ¿no? De cómo empezó todo, por qué decidiste estudiar medicina, por qué decidiste especializarte en neurofisiología, y bueno, y por qué luego te especializaste en el sueño. ¿Cuál fue ese camino, ese proceso? Bueno, a mí siempre me han tirado las ciencias y la biología, ¿no? Procedo de familia de sanitarios, hay varios en mi familia y decidí ir por ese camino. Y las neurociencias siempre me han gustado mucho y decidí especializarme en neurofisiología clínica, una vez aprobado el MIR y estas cosas, porque me pareció interesante. Es una especialidad de alguna manera muy técnica, se usa mucho la tecnología y el aparataje y cuando empecé a hacer la especialidad, una de las rotaciones de la especialidad que era el sueño, que entonces estaba empezando, hablamos ya de hace pues casi 30 años, y me pareció fascinante y un campo muy innovador que estaba empezando y bueno, pues cuando empecé a ejercer hice varias cosas en neurofisiología, tiene varias ramas, pero poco a poco fui centrándome en el sueño, que era lo que me apasionaba, lo que vi que tenía campo, mucho camino por delante, y ahí estamos desde entonces. Porque para la gente que no sepa exactamente, ¿en qué consiste la neurofisiología? La neurofisiología es una rama de las neurociencias que estudia el sistema nervioso. Es una rama muy instrumental y de estudio de señales biológicas del cerebro, a nivel neuromuscular, a nivel cerebral, a nivel de potenciales evocados y a nivel de estudio del cerebro durante el sueño, que es digamos, el subapartado al que me dedico yo.
tiene una parte muy clínica en el campo de la medicina del sueño. O sea que no es solo instrumental y de estudio, no es solo hacer pruebas, sino que en la medicina del sueño pues tiene una parte muy clínica, o sea, de ver qué le pasa al paciente y cuál es el problema. ¿Cuál es el proceso? Obviamente cuando usted empezó 30 años, o sea, era algo muy innovador, que no se hablaba mucho en aquel entonces, pero ¿cuál ha sido el progreso ahora desde cuando tú empezaste? ¿Vio algo diferente? ¿Se ha innovado mucho? ¿Usted cree que todavía queda muchísimo por descubrir? ¿Cuál ha sido ese proceso? Pues las dos cosas. Cuando empezó la medicina del sueño estaba en mantillas, ¿no? Es una subrama de la medicina que es muy nueva. Se empezó a hacerle un poco caso pues, los años 80, 90, quizás, que eso en medicina son 2 días. Son 2 días y se ha avanzado espectacularmente. O sea, ha habido una evolución, cada vez se le dedica más tiempo, se le hace más caso, cada vez hay más datos sobre la importancia que tiene para la calidad de vida y para la salud. Y en los últimos 10 años, el progreso de la subespecialidad de medicina del sueño ha sido espectacular. O sea, hay una cantidad de datos y evidencias de la importancia que tiene para todo, increscendo. Y lo que nos queda, porque probablemente todavía pues queda mucho por descubrir. Y esta evolución, sobre todo, se ha centrado en qué países es donde más se centra la investigación sobre la medicina del sueño, la importancia del sueño en la vida. Bien, en el mundo occidental evidentemente es donde más se ha desarrollado. Quizá los pioneros, los que empezaron, fueron en Estados Unidos, en Alemania, probablemente. Y la verdad es que España está muy bien posicionada en medicina del sueño. Hay unos grupos de investigación muy importantes y con mucho prestigio. La verdad es que ahora, en los últimos 10 años, la expansión ha sido mundial. Mundial. Están haciendo cosas en sueño espectaculares, chinos, japoneses, coreanos, en toda Europa. Se empieza a introducir mucho en Sudamérica, por ejemplo, en México y en toda Sudamérica. O sea que la verdad es que la medicina del sueño ya se puede decir que está muy considerada y muy investigada y se le dedica mucha atención en todo el mundo. Es increíble porque yo creo que a la gente le interesa tanto porque al final el dormir nos encanta a todos o a casi todos y es algo muy importante porque pasamos al final, no sé si la mitad de nuestra vida durmiendo, pero un tercio de nuestra vida. Un tercio deberíamos, ¿no? Deberíamos. Un tercio. Entonces sí que creo que es algo muy importante y a nivel de conciencia y de lo que pasa cuando no estamos dormidos, está directamente conectado y ahora hablaremos mucho de ello, porque tenemos mucho contenido por delante. Pero yo le quería preguntar... ¿Por dónde empezamos? Yo sé por dónde empezar. Yo le quería preguntar un poco primero para que la gente entienda cuál es la diferencia del sueño con los sueños. Porque claro, son cosas diferentes. Sí, son dos cosas diferentes. En castellano la palabra es casi la misma, en otros idiomas no. En inglés es sleep y dreams, es diferente. Los sueños es una fenomenología que aparece durante el sueño, pero es un sector a investigar durante el sueño. Digamos que el sueño en general y sus problemas es un campo más amplio. Lo de los sueños es una parte de todo ese proceso. Sobre los sueños realmente todavía probablemente sabemos muy poco. Bueno, se están descubriendo cosas poco a poco. Hay muchas hipótesis, pero realmente saber y conocer bien qué son, para qué sirven y cuál es su objetivo, pues todavía estamos un poco empezando. Se saben cosas ya, pero poco. ¿Cuál es su hipótesis favorita sobre el sueño? Hay miles de todo tipo.
psicoanalíticas, psicológicas, neuropsicológicas, neurofisiológicas, esotéricas, ninguna está muy contrastada. Quizá hay una últimamente, tiene mucho auge, basado en los últimos conocimientos que hay sobre el aprendizaje y sobre la computación algorítmica, la inteligencia artificial, que muchas veces se ha comparado con el funcionamiento del cerebro. Tienen cosas... Y hay una hipótesis muy interesante ahí. La hipótesis de la sobrecarga cerebral. Digamos que el cerebro, cuando adquiere mucha información, mucha información, tiene que gestionarla. Una entrada de datos masiva, luego quizá para aplicar las situaciones nuevas, el cerebro, como pasa con la computación, realmente no sabe muy bien cómo gestionarla. A veces es incapaz de aplicar las situaciones nuevas. Y quizá el fenómeno de los sueños, la actividad onírica que se llama, quizá su labor es esa, organizar un poco la mente. Digamos, aleatorizar los datos, meter como datos con sesgos aleatorizados para que, digamos, el sistema de computación cerebral aprenda a gestionarlo y aplicarlo a situaciones concretas. Es lo que se llama la teoría de la sobrecarga cerebral, ¿no? Los sueños ayudan a, digamos, a gestionar qué es lo importante y qué no es lo importante, ayudar a seleccionar toda la información que entra al cerebro para luego aplicarla a la vida real, no a la vida teórica de almacén de datos simple. Se mete con una especie de ruido, que se habla de que los sistemas computacionales avanzados, con la sobrecarga de datos, como tienen fenómenos alucinatorios, no saben cómo manejarlo. Esos son los sueños. Vale. Es una teoría muy curiosa que hasta a mí me cuesta comprenderla a veces. Porque suena muy a inteligencia artificial, claro. Sí. Computación, aleatoriedad. Se trata de aleatorizar y ver qué es desechable y qué es aplicable a cada situación. Eso no es fácil. Y eso ayuda a la organización de la mente durante el día, durante la vigilia, cuando estamos despiertos. Esa es la labor. O sea que es una labor muy importante. Increíble. No sé si me ha entendido bien, porque a veces hasta a mí me cuesta entenderlo, porque es complicado. Yo no se he entendido. Bueno, es que no es algo simple de entender, ya para empezar, y luego también al final tienes que utilizar palabras técnicas porque es lo que es. Doctor, ¿qué es lo que hay que, o qué son las causas principales para dormir mal, tú dirías? Hay muchas. Digamos que hay, bueno, pues para que la gente lo entienda, habría 3 grandes grupos. Me cuesta dormir. Lo de irse a la cama y dormir no es tan fácil como parece. No es llegar a la cama, cerrar los ojos y ya está. No, hay que prepararlo, ¿no? Y no soy capaz de coger el sueño al principio, o no soy capaz de mantenerlo durante la noche. O me despierto muy pronto y ya mal, o las dos cosas. Ese sería uno de los grandes grupos, ¿no? Digamos, el insomnio en general, ¿no? Otro gran grupo sería, pues aparentemente duermo razonablemente bien, pero por el día no rindo bien, estoy somnoliento, no estoy espabilado, estoy cansado. Porque realmente no es solo el sueño, es el ciclo sueño-vigilia. Se estudian las dos cosas y sus interconexiones. Estoy todo el día que me caigo de sueño, no rindo, ese sería otro gran grupo. Y el tercer gran grupo probablemente podría ser, me pasan cosas extrañas por la noche cuando duermo. Fenómenos no son normales, que me preocupan, que me alteran el sueño.
Puede ser desde el ronquido, la famosa apnea del sueño, o el sonambulismo, los que tienen trastornos de comportamiento durante el sueño, o que pasan cosas raras durante el sueño. Ese sería el tercer gran grupo. Digamos que son los tres grandes grupos, así un poco a nivel coloquial, que implican el sueño y sus alteraciones. Vale, entonces, vamos a centrarnos en el primer grupo, que es, digamos, comúnmente dicho, pues duermo mal, tengo insomnio, como usted ha dicho. ¿Cuáles son las causas del insomnio en específico? Bien, el insomnio puede tener causas a nivel psicológico o comportamental, situacional, o puede tener causas físicas. Si me duele la espalda o la rodilla por la noche, duermo mal, evidentemente. O tengo cualquier otro problema, ¿no? Metabólico, digestivo, eso se refleja por la noche y son causas físicas, ¿no? Buena parte de los problemas de insomnio, por lo menos en buena parte, son por situaciones emocionales o situacionales. Por ejemplo, el insomnio ha aumentado mucho después de la pandemia. Es casi una situación de estrés postraumático, vamos. Todo lo que se ha pasado, todo lo que se ha vivido y los problemas de sueño tipo insomnio, dormir mal, han aumentado mucho. Porque cuando uno está alterado, con el ánimo bajo, estresado, dándole vueltas a algo, preocupado por algo, el insomnio es una de las primeras cosas que aparece. Y a veces es la última que desaparece cuando se ha solucionado un poco más o menos el problema. Es la cola, ¿no?, que queda. Y dormir mal altera todo el funcionamiento durante el día, incluido el ánimo. Y el ánimo alterado hace dormir mal. O sea, es como la pescadilla que se muerde la cola todo el rato. Un bucle, se entra en bucle, un círculo vicioso que hay que romper, ¿no? Y hay que dedicarle a las dos cosas. Qué bueno. ¿Y cómo afecta hoy en día que, pues sobre todo los jóvenes, pasamos muchas horas delante de o la pantalla o el teléfono, el ordenador, el teléfono, el trabajo o simplemente en redes sociales? ¿Cómo afecta todo ese tiempo que estamos delante de la pantalla en el sueño? Lo que se llama el screen time. El screen time. En Estados Unidos, que se habla tantísimo y están teniendo tantos problemas los chavales. Ya, hay mucha gente que tiene 9, 10 horas al día mirando el teléfono. ¿Cómo afecta eso al sueño? Afecta y mucho. Para dormir y para estar despiertos, lo que se llama el ciclo sueño-vigilia, cuando estamos en una cosa, pues hay un ritmo biológico que hay que respetar, ¿no? En gran parte es lo que se llama el ritmo circadiano, ¿no?, que según los estímulos y según se segregan ciertas hormonas, como la famosa melatonina, también llamada hormona del sueño, pues uno sabe y está preparado para dormir y para despertarse. Y es un sistema biológico que es muy sensible a cuando se hacen las cosas mal. Para dormir por la noche hay que estar relajado física y psicológicamente. ¿Qué pasa con ordenadores, móviles, redes sociales, videojuegos y demás? Activan mucho. Es un sistema de activación, activan mucho mentalmente. Si eso se hace en horarios nocturnos, digamos una hora, hora y media antes de irse a dormir, el cerebro está activado. Pues no toca dormir si estás activado. Y tienen también un componente de luz nocturna que va directa a la retina. El cerebro lo nota. Si está detectando luz, pues es que no toca dormir. Luz, oscuridad, actividad, descanso. Es muy sensible a esos estímulos. Y por tanto, bueno, pues la gente joven y no tan joven, pues por la noche usa mucho la electrónica, las redes sociales, los ordenadores, los teléfonos, las tablets y tal. Y eso es una horrible higiene de sueño. O sea, en los adolescentes incluso es más problemático, porque tienen un ritmo biológico, digamos, un poco retrasado respecto a dormir, ¿no? Tienen tendencia a que les entre el sueño más tarde y a levantarse más tarde. Tienen una especie de retraso de fase del sueño, ¿no? Que a veces les produce problemas escolares en la universidad y demás, ¿no?
Si tienen esa tendencia un poco biológica, que la mayoría de las veces se les pasa ya pues, a los 20 años y por ahí, y encima lo fomentan activándose con redes sociales, ordenadores, fuentes de luz, pantallas y demás, pues el problema es mucho mayor. Y realmente en esos casos hay que detectar esos malos comportamientos e intentar corregirlos, que mejoren su higiene de sueño y su comportamiento, porque es que si no, hagas lo que hagas, pues no va a funcionar nada. Claro. Y a nivel fisiológico, porque claro, puedes utilizar la pantalla, pero una vez apagas la pantalla, la gente dirá, bueno, yo apago la pantalla a la 1 de la mañana y me puedo ir a la cama inmediatamente. Pero a nivel fisiológico, ¿cómo afecta el hecho de estar 3 horas frente de la pantalla para luego no poderte dormir? O sea, ¿a nivel fisiológico afecta el tema de la melatonina y todo eso? ¿O qué es lo que ocurre ahí? Sí, claro que afecta. Sobre todo si es en horarios nocturnos. Siempre aconsejamos a las personas que consultan que hora y media de su hora de irse a dormir, hora y media antes, que se olviden de la electrónica. Porque, como he comentado antes, tiene un componente de activación mental, uno se activa mucho, y un componente de luz directa a la retina. Bien, la melatonina, que es la hormona del sueño, se empieza a segregar un par de horas antes de que nos entre el sueño, porque su efecto es ese, producir somnolencia. Y es muy sensible a ciertos estímulos. El mayor es la luz y la oscuridad. Una pantalla tiene una fuente de luz, de luminosidad muy cercana. Inhibe la melatonina. Y otro de los grandes estímulos es la actividad y el reposo, ligados a la luz y a la oscuridad. Si uno está muy activado, sea físicamente o mentalmente, que todo lo que sea la electrónica activa mentalmente, indirectamente inhibe la melatonina también. Y por tanto, pues uno está espabilado, con poco sueño, no se duerme. Y dice, soy incapaz de dormirme. A grandes rasgos, ese es un poco el mecanismo. Los estímulos no adecuados para la melatonina y otras hormonas fastidian mucho la calidad de sueño, o sea, la retrasan y el ritmo circadiano se descoloca. Y entonces es cuando vienen los problemas. Claro, sí, yo lo confirmo. Yo durante mucho tiempo siempre me iba a la cama con el móvil. De esto que tiras media hora y sí que notaba que era imposible luego dormirme. Y es que encima yo creo que ahora encima con las redes sociales que son tan adictivas, con aplicaciones como por ejemplo TikTok o YouTube Shorts, que te estimula el cerebro cada 10 segundos a lo mejor. Claro, es que entras yo el cerebro debe, no tengo ni idea, justo me corrige, pero debe entrar en un bucle de segregar dopamina de todo el rato estímulos, que luego cuando lo dejas e intentas dormir, yo creo que el cerebro está yendo a una velocidad tan rápida que es imposible luego entrar en un estado de sueño. Se necesita hora y media mínimo para desactivarse. Vale. Y si cuidar los estímulos ambientales de luminosidad y de otras cosas, además, pues eso, tardas hora y media. Si apagas el ordenador o el móvil a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana, pues igual hasta las 2 y media o así, pues los párpados no caen. Claro. Y las cejas tiran hacia arriba. Claro. Es el problema. Yo tengo una curiosidad, porque yo sí que es verdad que tengo bastantes buenos hábitos de noche. No tenía antes, cuando era más joven, pero ahora mismo sí. Sí, por ejemplo, sí que mi móvil se apaga a las 9:30 de la noche, se apaga, entonces ya no puedo utilizarlo. Sí que dejo el móvil un poco más lejos y el libro en la mesilla de noche, porque es verdad que cuando lees un libro te duermes enseguida. Pero sí que es verdad que yo tengo el hábito... ¿No? Que he visto que estabas diciendo que no. ¿No es bueno leer por las noches? Sí y no. Hay que controlarlo. Se aconseja leer fuera de la cama y de la habitación. La cama para dormir. Bueno, eso es relativo, ¿no? Todos lo hacemos en un momento dado.
Si el libro está muy interesante, uno es un lector y está muy entretenido con lo que lee, le pueden dar las 2 de la mañana. Hay que saber controlarlo. Para un rato, bien, para desconectar de lo que ha pasado durante el día o poner la mente un poco más plana, puede ser útil. Pero si está muy emocionante y empieza uno a pasar hojas, uno se puede activar demasiado. Claro. Por eso mejor hacerlo fuera de la cama y de la habitación y controlar el tiempo y no picarse mucho con el libro. En mi caso sí que me adormece por la noche, pero yo lo que sí que tengo este hábito es que a mí me gusta levantarme con la luz del sol. Entonces yo nunca bajo las persianas. Yo tengo una curiosidad, ¿eso es bueno o eso es malo? No es muy recomendable. Bueno, si uno duerme bien, que haga lo que quiera, como si quiere hacer el pino en la cama, ¿no? Mientras duerma bien. Pero no, dormir a oscuras total. Sí. Lo de dejar un par de rayitas para que entre la luz y tal, no es adecuado. O sea, no favorece la correcta higiene del sueño, por lo que hemos hablado. Si entra luz, el cerebro lo va a notar. Depende de los horarios también, ¿no? No es lo mismo que te entre una luz de la farola de la calle a las 12 o la 1 de la mañana cuando estás iniciando el sueño, que igual te puede provocar problemas para coger el sueño, que quizá que te entre a las 6 de la mañana, que te puede despertar, evidentemente, pero quizá no es tan problemático. Pero a dormir a oscuras. ¿Pero qué le diría usted a la gente que dice, no, es que hay que seguir la naturaleza e irme a la cama cuando esté de noche y levantarme cuando el sol aparezca y no manipular eso? Porque obviamente nosotros históricamente, desde nuestros antepasados, pues siempre hemos seguido un poco el recorrido del sol, ¿no? Cuando el sol se apaga, vamos a la cama, cuando el sol se levanta empieza el día. Eso al final, fisiológicamente, yo lo vería como algo sano, pero usted dice que no. Sí que es sano, y además es que genéticamente estamos programados para eso, para los ciclos de la Tierra y del Sol y demás. Lo del ritmo circadiano de la vigilia y sueño significa eso, de cerca, diano, cerca de un día, más o menos 24 horas, un poquito más quizás, y estamos programados para eso. Hombre, desde la revolución industrial y la luz artificial eso ha cambiado mucho y hay un sesgo ahí importante, ¿no? Porque la luz artificial nocturna eso lo descoloca bastante. Pero realmente genéticamente estamos programados para eso y quizá es lo sano. A veces no es tan fácil, ¿no? Porque el ritmo biológico de las personas es muy variable. Es lo que tradicionalmente se conoce los que son búhos y los que son alondras. Los matutinos y los vespertinos, por problemas de habituación por comportamiento o incluso muchas veces por predisposición genética, tienen tendencia a ser más tardíos, un poco independientemente de la luz que haya o no, que influye también, y otros que son mucho más tempranos, ¿no? Las alondras generalmente se levantan con el canto del gallo, con la luz del sol, y a las 10 de la noche ya están que no existen. Y los búhos es al contrario. Claro. No les exijas hacer algo que exija concentración a las 8 de la mañana. Sí. Que no están. A las 6 de la tarde te lo hacen rápido. Sería lo conveniente seguir el ritmo del sol. Los cambios estos de hora que se hacen todos los años son nefastos. O sea, sobre todo el horario de invierno sería el bueno, porque es el que va con el sol, y hay gente que eso le trastoca más de lo que parece. Lo que pasa que no es tan sencillo. Quién trabaja y quién hace las actividades nocturnas que hace falta que hacer, en fin, es complicado. Hay que adecuar las cosas como se puede. Oye, y ahora que estamos hablando un poco de la importancia del sueño, yo quería preguntar acerca de las enfermedades que se pueden tener por no dormir lo suficiente, por no dormir las suficientes horas. Por ejemplo,
hemos comentado antes que se oye mucho la frase de the shorter you sleep, the shorter you live. Cuanto menos duermes, menos vives. Entonces, ¿qué relación tiene un poco la cantidad de horas de sueño que tú duermes con desarrollar enfermedades a largo plazo? Toda y cada vez hay más datos y se sabe más. Vivimos y somos según lo que dormimos, es que es así. Si se duerme poco o mal, es importante el tiempo que se duerme y la calidad de lo que se duerme. De manera un poco continuada, a medio o largo plazo, está muy demostrado que eso tiene relación, aparte de mal rendimiento, mal humor, alteraciones del ánimo, problemas de ansiedad por el hecho de no dormir y no rendir, produce problemas metabólicos. Está muy comprobado que dormir poco o mal es uno de los grandes factores que influyen en el sobrepeso, en la obesidad, en la diabetes, en problemas de subida de colesterol y por tanto de problemas cardiovasculares y de problemas cerebrales vasculares. Y hablamos ya de enfermedades serias. Está muy ligado a todo ese tipo de problemas. Y no solo eso, es bastante reciente, se ha descubierto que el cerebro, su sistema de eliminación de desechos nocivos es durante el sueño profundo. Es muy importante, la gente que no tiene mucho sueño profundo o está disminuido no elimina esos desechos, que son los que están muy ligados a enfermedades neurodegenerativas. Estamos hablando de problemas de memoria, Alzheimer, Parkinson, demencias y todas esas cosas. Se le da cada vez más importancia al hecho de que la gente que duerme poco o mal tiene predisposición a todo ese tipo de enfermedades. Y está muy demostrado que el sueño tiene mucha relación con la inmunidad. La gente que duerme poco o mal es más propensa a infecciones de todo tipo. Y no solo eso, hablamos de la inmunidad a nivel de procesos más serios, tipo el cáncer. Hay ya estudios muy solventes que relacionan ciertos problemas de sueño con diferentes tipos de cánceres. Se es más predispuesto a tenerlos. Y bueno, y con la salud mental está totalmente relacionado. O sea, alguien que tenga un problema de salud mental, del tipo que sea, siempre duerme mal y siempre la mala calidad de sueño aumenta su problema. O sea, lo que hemos dicho antes. Somos lo que dormimos. Sí. Buena frase. Generalizando. Justo lo que ha comentado, doctor, nosotros preparando la charla que estamos teniendo hoy, yo leí y he visto que en Estados Unidos se hizo un experimento que se le daban a 10 personas 4 horas menos de sueño y se descubrió que el 70%, hubo una reducción del 70% de las células asesinas naturales, que es una de las células más importantes para combatir las células malignas, las células del cáncer. Y me quedé muy impresionado y decía en ese experimento que el dormir menos de lo que deberías desarrolla cáncer como el cáncer de mama, cáncer de próstata. Y es increíble porque, claro, ahora estamos hablando que el cáncer es probablemente una de las enfermedades que mate a más gente en el mundo, y saber que por dormir poco es probablemente una de las causas principales en la que desarrolla esta enfermedad es tremendo. Otra cosa que yo sí que quería comentar de lo que comentó antes, que es lo del cambio de horario del año, hay algo muy interesante que también he leído, ahora si quiere me comenta un poquito respecto a eso. Hay un experimento en Estados Unidos que se llama el Daylight Savings Experiment, que es un experimento global que se hace a 1.6 billones de personas en 70 países, y básicamente lo que hacen ellos es que experimenta con estas personas y ellos ven cuál es el comportamiento en primavera cuando se les quita 1 hora de sueño con el cambio horario y cuál es el experimento, cuál es la consecuencia en otoño cuando se les añade 1 hora más de sueño. Y ellos vieron que a nivel cardiovascular hay un incremento del 25% de ataques de corazón en primavera y luego un 22% de reducción
en otoño, cuando se les da a la población 1 hora más de sueño. Eso es tremendo, pero ¿por qué se sigue entonces haciendo esos cambios de hora? Bonita pregunta, habría que preguntar a las autoridades y a los políticos. Pregúntele. Realmente eso está ya muy estudiado y es así. En primavera, cuando... en principio eso se hizo se pensaba que era por productividad laboral. Al haber 1 hora más de luz, más tardía, se aprovechaba mejor y demás. Eso se ha visto que es una falacia, que realmente el rendimiento económico que tiene eso es insignificante, que no merece la pena. Y sin embargo, para la salud, pues es lo que tú has comentado, es que tiene unas consecuencias importantes, para unos más que otros, ¿no? Pero realmente lo de cambiar el reloj circadiano del que hemos hablado antes, hay gente que le afecta mucho. Es una especie de jet lag en pequeñito y que pasa 2 veces al año, y hay gente que le afecta mucho, que le afecta realmente. Se ha visto que cualquier variación o cambio de sueño a menos produce a corto plazo un montón de, digamos, variaciones genéticas importantes, mutaciones genéticas, que si luego eso se corrige, pues las variaciones genéticas se corrigen también. En la inmunidad pasa lo mismo. Solo con eso, a corto plazo, los linfocitos T asesinos que van a por células malignas y virus, bacterias y demás, realmente disminuyen mucho. Si eso se mantiene en el tiempo, esa persona es muy predispuesta a tener todo ese tipo de procesos y enfermedades. Eso en los últimos 10 años se están descubriendo datos de ese tipo increscendo. Vamos a más. ¿Y no ha habido iniciativas para cambiar esto? Ya que se conoce que hay tanta investigación de que en primavera pues, es mucho más peligroso y en otoño se reduce esa probabilidad. ¿No ha habido iniciativas para dejar de cambiar la hora? Sí, los somnólogos, digamos, los científicos del sueño, llevan dando la lata años en todos los países, en Estados Unidos, en Europa y tal. Y bueno, pues las autoridades sanitarias pues están, que sí, que está muy bien, pero a ver, que si la productividad y tal, y realmente van aplazando la decisión. Vale. En Europa, por ejemplo, quieren llegar a un consenso común en toda Europa, a ver cómo lo hacen, porque cada país tiene un horario, una manera de hacer los cambios horarios y demás, y están esperando. En España, por ejemplo, se hablaba de que no sé si este año o el siguiente ya iban a parar el cambio de horario, y creo que lo han retrasado hasta 2026. No sé por qué. Estarían liados. No sé por qué. No tiene sentido. No tiene ningún sentido, pero ninguno. Pero bueno, pues, con la política y las autoridades hemos topado. A ver cuándo... Sí. Yo una curiosidad increíble que vi el otro día, se hizo un experimento en Berkeley, en la Universidad de California, y decían que después del experimento acabaron con la conclusión de que una persona que está despierta entre 20 y 21 horas seguidas es como si estuviese legalmente borracho. O sea, a nivel fisiológico es como si estuviese borracho legalmente. O sea, me parece increíble que nosotros como ser humano necesitemos tanto el dormir que cuando estamos un tiempo largo sin dormir nos confundimos completamente. O sea, ya no somos ni la misma persona. Sí, si es que dormir es muy importante y es de lo que más se resiente el cuerpo humano cuando le falta. Podemos aguantar más tiempo sin comer que sin dormir, y casi a nivel de comportamiento sin beber que sin dormir. O sea, todo lo que sea 2 días sin dormir es que puede provocar alucinaciones, brotes psicóticos y unos trastornos de comportamiento muy serios. Y ese tiempo que has comentado de 20 y tantas horas, a nivel de rendimiento y de falta de reflejos y de falta de control sobre lo que haces, es como, vamos, sobrepasa los límites legales de alcohol, del alcoholímetro de soplar, probablemente al doble. Sí, tanto. Es equivalente, sí. Bueno, entonces, o sea, se habla mucho de las 8 horas siempre, de dormir un mínimo de 8 horas. Pero yo lo que me he preguntado siempre es, ¿esto es
para todas las personas o hay gente que a lo mejor no le hace falta tanto y hay gente que le hace falta incluso más? Porque yo sí que conozco a gente que puede dormir 5 o 6 horas y luego se siente bien, y hay gente que sí necesita pues sus 8, sus 9 y para estar bien. Entonces, ¿esto es como una norma general para todos o hay diferentes tipos de cuerpos en relación a la cantidad de sueño que necesitan? Sí, hay diferentes tipos. Estadísticamente hasta ahora se ha visto que la gente vive más y en mejores condiciones, no deja de ser un concepto estadístico, se ha estudiado. El límite es entre 7 y 9 horas, ¿no? Eso parece. Luego hay variaciones genéticas. Realmente uno no tiene un problema si con lo que duerme su rendimiento por el día es adecuado. No está somnoliento, no está cansado, no tiene problemas de concentración, de memoria, rinde bien. Pues probablemente no tenga un problema, como mucho de aburrimiento si duerme poco, que qué hace por la noche. Hay personas por su genética, los dormidores cortos, que se llama, que con 5 horas están perfectos por el día. Incluso se han encontrado ya algunos marcadores genéticos de eso, incluso a veces hay incluso familias que les pasa, ¿no? Es muy poco frecuente, son el 1 o el 2%, pero realmente con 5 horas luego están perfectos por el día, pero es lo raro. Y hay gente que por causas genéticas necesita dormir más. Los grandes dormidores, que si no duermen 9 o 10 horas no existen por el día, no existen por el día. Se ha visto, hay algunos estudios interesantes últimamente, a ver si se confirman. Parece ser, ya había algunos datos que igual 7 horas y media, 8 como mucho, sería lo adecuado. Han hecho un estudio muy serio en la Universidad de Oxford en 500.000 personas, algo así, adultos de 30, 70 y tantos años, sobre problemas de salud cerebral, y se ha visto que los que dormían 7 horas de manera continuada, no vale un día 4 y otro día 12, eso no sirve, más o menos de manera regular y tal, probablemente viven más y tienen menos enfermedades y mejor salud y calidad de vida que los que duermen 8 o 9. Esos son datos que están apareciendo ahora. Veremos si se confirma. No está confirmado todavía. Pero parece que 7, 7 y media, 8 como mucho es mejor que 8, 9. No se sabe por qué. Wow. Pero está ahí. Se mantiene todavía que lo de dormir menos de 7 horas es poco conveniente y menos de 6 horas para la población en general es peligroso. Sí. De manera continuada. Eso de dormir más me parece muy interesante porque eso cambiaría muchas cosas por eso. Porque hay gente que dice, bueno, yo quiero dormir 11 y bueno, si te das cuenta que dormir 11 es peor que dormir 7 y media, pues a lo mejor duermes 7 y media. Veremos a ver qué dicen los estudios. Yo sí lo que había visto era eso, que había gente que necesitaba solo 5 horas, que creo que era como el 1 o el 2% de la población mundial, que eso sí que lo he leído. Y luego también lo que leí, que este fue un científico muy bueno, que es profesor además de Berkeley, Matt Walker, que es un doctor del sueño. Este señor dijo que se ha hecho un experimento global y las personas que duermen, el porcentaje de personas que duermen menos de 6 horas, los problemas que tienen de salud prácticamente es el 100%. O sea, las personas normales, obviamente no los pequeños dormidores, estos que hablamos de que necesitan menos horas, pero las personas normales comunes que duermen menos de 6 horas, prácticamente el 100% tiene algún tipo de problema que no tuviese si durmiese más de 7, 8, 9. Entonces me parece increíble porque está clarísimo. Obviamente esperar que seas el 1% de la población es bastante improbable. Seguro, por todo lo que hemos estado hablando. Tendrán menos sueño profundo, limpiarán menos desechos cerebrales, tendrán más tendencia al sobrepeso y a problemas de todo tipo de salud, aparte de los comportamentales. Eso está ya muy estudiado y muy baremado. Es así, es que es así. Dormir menos de 6 horas, algo. Hablamos de adultos. Los niños no son adultos bajitos, son otra cosa. Esos tienen su ritmo diferente. Necesitan dormir más tiempo y demás, hasta los 18 o 20 años. Pero los adultos, todo lo que sea menos de 6 horas por noche de manera continuada, es peligroso. La gente se tiene que mentalizar de eso.
y menos de 7 horas, poco conveniente. Sí, yo se lo escuché de hecho a Elon Musk, que a ti y a mí nos gustaba muchísimo decir también en un podcast que, bueno, fue con Joe Rogan, que le preguntó, con todos los proyectos que tiene, con todo, pues Tesla, SpaceX, todo lo que hace este hombre, ¿cuántas horas al día duermes? ¿Cuánto diría usted? Yo, ¿Cuánto duerme Elon Musk? ¿Sabe quién es Elon Musk o no? El dueño de Tesla, ah, el dueño de SpaceX, el hombre más rico del mundo. sí, Elon Musk, sí, bueno, sí. ¿Cuánto crees que duerme? Pues, ese duerme muy poquito. Para él ¿Cuántas dormir es una pérdida de tiempo. Él Básicamente. Creo recordar que decía que dormía 3 o 4 horas o algo así, ¿no? Yo, en la última vez que lo escuché, sí que había escuchado que antes dormía menos, pero que lo había corregido y ahora está durmiendo 6 horas justo exactas, 6 horas al día, porque sí que le habían advertido muchos médicos, que supongo que estará bastante bien asesorado, claro, Elon Musk, que sí que es verdad, como dice usted, que es muy peligroso dormir menos de 6 horas y que además él había notado que la productividad total durante el día había sido menor. Entonces que ahora está durmiendo 6 horas. Claro, es que yo creo que el problema de estos altos ejecutivos y gente que hace muchísimas cosas y que es productividad a full y no parar de hacer cosas y quiero seguir progresando, que ellos se piensan que por dormir menos van a hacer más y luego científicamente se prueba que es al revés, que cuanto más duermes, obviamente en unos rangos, pues al final eres más productivo con el día. Tienes menos horas despierto, pero haces más en esas horas porque estás más descansado, ¿no? Doctor, ¿tú qué le dirías a la gente, por ejemplo, que dice, bueno, duermo menos de 6 horas, pero luego duermo siesta por el día? Bien. ¿Se compensa o no? Sí, hay un momento fisiológico durante el día de somnolencia. El gran momento mayor es la noche y hay un momento menor que es la hora de la siesta. Después de comer, la digestión, ¿no? Las siestas tienen que ser cortas. Una siesta debe de ser de 20 minutos, media hora máximo. Es suficientemente refrescante y ayuda. Y fisiológicamente está muy bien, duermas bien, regular o mal. Si duermes más de ese tiempo, el sistema biológico del cerebro pues cuenta. Y luego igual a la noche pues puede producir problemas, porque no toca. Si te echas una siesta de las tradicionalmente llamadas de pijama y orinal de un par de horitas, eso a la noche se paga. Se paga porque la presión de lo que se ha dormido y lo que se ha estado despierto por la noche no es la misma y entonces pues hay más tendencia a que cueste más dormir, uno se duerme más tarde. Las siestas largas son mala idea. Vale, pero entonces tampoco compensa mucho. O sea, yo no puedo decir, bueno, duermo 6 horas por la noche, pero luego me echo 2 horas de siesta, porque eso al final te afecta por la noche. No, sí. Vale, entonces lo ideal es lo que se conoce como una power nap, ¿no? De 20-30 minutos para refrescar un poco y listo para seguir. Es la ideal. Luego hay casos concretos, ¿no? O sea, pero generalizando y como norma general de salud, las siestas, si en una siesta se entra en sueño profundo, te levantas peor, más cansado, más obtuso, el despertar es con muy mal humor y encima luego se paga la noche. No es buena idea. No hay siesta. No. O sea, que aquí en España La siesta larga no funciona. Doctor, y por ejemplo, una cosa que sí que me entra curiosidad a mí es el hecho de que dicen que, por ejemplo, una de las causas principales de accidentes de tráfico son lo que se llama los microsleep. Son lo que de repente estás conduciendo y te duermes. Esas cosas, ¿por qué ocurren? ¿Por el hecho de no dormir por la noche, supongo? ¿O tienen otros factores, otras causas fisiológicas? Por el hecho de no dormir o de dormir mal. Sí que es verdad que es una de las... Probablemente la mayor causa de siniestralidad en la carretera es la mala calidad de sueño, en general, por dormir poco o mal, ¿no? Enfermedades concretas y demás. Y eso cada vez se está controlando más, ¿no? Pero no solo es por dormir poco, pero a veces es porque el sueño no sea reparador. Hay ciertas enfermedades, por ejemplo, se está mirando mucho en la apnea del sueño, ¿no? Gente que tiene pausas respiratorias por la noche, que ronca mucho, no siempre, pero suelen roncar,
Y una de sus mayores consecuencias es la somnolencia por el día, sobre todo en situaciones sedentarias y monótonas, poco activas. Es uno de los marcadores de lo que produce la apnea del sueño. Y eso al volante es mortal, mortal. Y quizá la persona crea que duerme bien porque duerme un número de horas adecuado, pero la apnea del sueño produce una muy mala calidad de sueño, un sueño muy superficial, microfragmentado, de poca calidad. Y eso se refleja en eso. Y a nivel de las autoridades de tráfico y demás, los problemas de somnolencia, concretamente la apnea del sueño, cada vez se están controlando más, porque se ha visto que es una causa de accidentes y de problemas en la carretera importante. Una curiosidad que me acaba de dar el doctor. O sea, las personas que roncan todo el tiempo, o sea, cada noche están roncando, ¿quiere decir que tienen apnea del sueño? No. Roncar, si es un roncador simple, digamos, solo le pasa a roncar, bueno, sano no es que sea. Demuestra que hay algún tipo de problema obstructivo de funcionamiento de entrada del aire en las vías respiratorias, como es la apnea del sueño. Digamos que es un nivel mucho más bajo, ¿no? Pero no todo el que ronca tiene una apnea del sueño importante, significativa. No es así. Es más, hay gente que tiene apnea del sueño y no ronca. Vale. Son más en mujeres, después de la menopausia, que tienen como un perfil un poco más diferente por causas hormonales, ¿no? Y a veces incluso se le manifiesta como insomnio, no como el típico roncador que parece un oso de las montañas, que tiene unas paradas de respiración que la pareja se asusta. Los conozco a aquellos. Si me estás viendo, lo típico. No me mires, que suele ser más en varones obesos, también en mujeres, pero no todo el que ronca tiene apnea del sueño, no es así. Oye, cambiando un poco de tema, yo quería hablar un poco de los sueños y de los tipos de sueños que existen. He visto dos en concreto, que son los sueños sin movimientos oculares y luego es lo que se llama el REM sleep, ¿no? El sueño profundo. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre estos dos tipos de sueño? El REM no es sueño profundo, es sueño REM, es aparte. Hay sueño superficial, sueño profundo y sueño REM. Sueño REM es un sueño muy curioso, metabólicamente muy irregular, diferente, y es donde se sueña sobre todo. Ahora se sabe que se puede soñar también fuera del sueño REM, pero la gran mayoría del sueño, de los sueños más vivos y más, por ejemplo, las pesadillas, son prácticamente todas en REM, ¿no? Quizá la gran cantidad de los sueños que se producen en el sueño REM, que son, digamos, la mayoría, no se recuerdan al día siguiente, o se tienen recuerdos muy vagos, salvo que te despierten a mitad del sueño. Vale. Curioso. Los sueños que no se producen en el sueño REM, se producen en el sueño superficial, en el sueño profundo, que si todo el fenómeno de los sueños se conoce relativamente, el que no es de sueño REM se conoce todavía más relativamente. Pues probablemente son los que se pueden recordar algo o tener nociones, aunque no te hayan despertado a mitad del sueño, ¿no? Es un poco la diferencia. Ahora, la gran mayoría del fenómeno onírico de los sueños es en REM. Y una pregunta, doctor. ¿El dormir nos puede llegar a cambiar el ADN? ¿O es imposible eso? Sí. ¿Sí? Sí, se puede. Sí. A mejor. Y el dormir poco y mal, a peor. Hay algún experimento por ahí bastante reciente que un día de privación del sueño producía centenares de mutaciones genéticas o de cambios en los genes, que pueden ser temporales. Si esa situación no se alarga, se puede revertir, pero si esa situación se alarga, pueden ser ya cambios más importantes y tener unas consecuencias fisiológicas importantes. O sea, claramente sí. ¿Cuál ha sido el caso que tú conozcas que sea más impactante? ¿De qué? De cambio de ADN. Hombre, está poco estudiado. Decir todavía casos concretos o así,
Pero, por ejemplo, sí que se ha visto que la predisposición genética, por ejemplo, lo que hemos hablado antes del cáncer, está muy influenciada por eso. Y de problemas inmunitarios, que es que tiene mucho que ver con la genética, ¿no? O sea, ahí es donde más se ha estudiado y se ha visto que hay importantes alteraciones. Bueno, si nos metemos también con la genética y los problemas metabólicos y la obesidad, ahí vamos, hay cambios de hormonas que si el mensaje genético se afianza, luego es mucho más difícil revertirlo. Quizás son los casos más llamativos. Vale, o sea que casi siempre relacionado con enfermedades. Joder, increíble, vamos. A partir de hoy voy a dormir como... vamos, Sin parar. sin parar. Yo soy de dormir poco, tengo que decir. También me viene un poco de familia de mi padre, que también duerme muy poco. Y sí que he tenido épocas tú lo sabes muy bien, de dormir poco por el pensar un poco, estoy perdiendo tiempo. Es que eso es muy frecuente. Es que es un pensamiento todavía a revertir, que todavía está bastante arraigado. Sí. Bueno, sí, lo que hemos hablado antes de los grandes ejecutivos, que dormir es de cobardes y de perdedores del tiempo. Hay que aprovechar el tiempo. Error. Por dormir menos no se hace más. Eso está muy demostrado. Se hace menos y de peor calidad. Sí, es que es un pensamiento súper cortoplacista. Claro. O sea, estás intentando acelerar un poquito más el corto plazo, pero claro, luego las consecuencias a largo plazo son terribles. Son terribles, y de ahí viene el comentario de lo voy a consultar con la almohada. ¿Por qué? Eso tiene un origen. ¿Cuál? Pues se ha demostrado que si tú tienes que memorizar algo o procesar algo en el cerebro, si duermes primero, eso se procesa mejor, por todo lo que hemos hablado, de que durante el sueño se procesan los recuerdos y todo lo que entra información de memoria y de procesamiento, y se decide qué es lo que vale y lo que no. Cuál es lo útil y cuál es lo que se puede llevar al archivo, y dejarlo ahí un poco en stand-by. Claro. Y por eso de ahí viene la frase de lo voy a consultar con la almohada. Está claro que todo viene más claro, te viene la idea brillante después de una buena noche de sueño, no después de una noche que hayas dormido mal o poco. Ahí no te viene ninguna idea luminosa ni novedosa. No. A mí eso me pasaba mucho de pequeño. Por ejemplo, yo cuando tenía un examen de historia o de geografía que había que memorizar mucho, sí que me acuerdo repetir en voz alta toda la lección el día antes del examen. Dormía, o sea, lo decía bien, más o menos, y sí que me acuerdo que luego me iba a la cama y por la mañana me levantaba, repetía otra vez la lección antes de ir al examen y lo decía mucho mejor que la noche anterior. Y era porque probablemente por la noche estaba procesando todo y lo había memorizado mucho mejor que el día antes. Por la noche estaba cansadísimo. Y digo, coño, qué bien me lo sé. No me lo sabía tan bien la noche de antes. Y es todo por todo el proceso mental que ha habido durante la noche. Doctor, una pregunta, una curiosidad es esto más. ¿Por qué nos levantamos antes de que suene la alarma? Eso me pasa mucho a mí. Yo me pongo la alarma a las 6, me voy a la cama a las 9:30. Yo a las 6 de la mañana me levanto. Pues yo muchas veces, 10:45, 10:50, estoy levantado. 10 minutos antes de que me suene la alarma. ¿Eso por qué es? Por carácter, por temperamento probablemente, por ritmo biológico. Si tienes algo que hacer al día siguiente que es importante y que estás pendiente y demás, el miedo atávico de que a ver si me voy a dormir y la voy a liar y no voy a ser capaz de llegar, pues eso el cerebro lo tiene en cuenta y lo procesa durante la noche. Claro. Y hace que ¡bum!, te despiertes 10 minutos y a veces 2 minutos antes de que suene el despertador. Claro. Eso me pasa un montón a mí, un montón, 2 minutos, digo. Sí, es que pasa, es así, el cerebro para eso es listo. Hay gente que no necesita el despertador. Hombre, la gente que relativiza mucho, es un poco más pánfilo, pasota y tal, pues igual eso no le pasa. Claro. La gente que es más
dinámica, organizada, que quiere las cosas bien hechas, que se lo toma todo muy a pecho, es exigente y tal, vamos, ese mecanismo lo tiene muy desarrollado, ¿eh? Pueden tener tendencia al insomnio por eso, porque son muy, muy organizados, ¿no? Pero ese mecanismo lo tienen, sí, pasa mucho. Yo había escuchado también que como biológicamente te acostumbras a una hora y te levantas siempre a la misma hora, fisiológicamente lo que pasa es que como que tu cuerpo se empieza a calentar. Entonces, porque cuando nos despertamos como que, no sé, a lo mejor corrígeme si estoy en lo equivocado, pero como que a la hora que nos levantamos nuestro cuerpo empieza a estar más caliente, nos calentamos. Entonces, como estamos acostumbrados a levantarnos siempre a la misma hora, una persona que se levanta siempre a la misma hora, como que a las 5:45, 5:50, si te levantas a las 6, tu cuerpo se empieza a calentar ya biológicamente porque está acostumbrado y eso hace que te levantes antes de que suene la alarma. Sí, también. Evidentemente, el ritmo biológico, si uno tiene unas rutinas muy asentadas, con unos horarios muy concretos, pues se acostumbra a él y está pendiente. Y el cuerpo no es que se caliente, al revés, se enfría. Se enfría al levantarse. ¿Cuándo te vas a levantar? Sí, el fenómeno del despertar, cuando la melatonina interna declina, tiene mucho que ver con la temperatura corporal, ¿no? A media tarde por la noche la temperatura interna del cuerpo aumenta y eso estimula la melatonina, y a esas horas la temperatura interna del cuerpo disminuye y la melatonina cae y uno se despierta. Y son mecanismos que se entrenan y la regularidad ayuda a que sea regular y a que pase. Luego están los que ponen el despertador igual 3 horas antes porque tienen que hacer algo, tienen un viaje o lo que sea, de lo habitual. Y aún así, 2 minutos antes de que se suene el despertador, se despiertan. Es porque están atentos, por carácter, temperamento y por la tensión del momento. Eso pasa también. Pero la regularidad de los hábitos ayuda mucho a centrar el ritmo biológico del sueño y de la vigilia, claro. Pero, ¿y estas personas que son tan intensas, que son tan organizadas y están tan pendientes de su cerebro, supongo, su subconsciente, de levantarse a esa hora, eso no les afecta luego a la calidad del sueño? Puede. Porque les cuesta más relativizar. Vale. Y tomarse las cosas con calma, con distancia. Y como están acostumbrados a que su mundo funcione de esa manera y ellos lo quieren así, cuando se les desorganiza por cualquier causa, se caen como más fuerte. Y pueden ser en un momento dado de su vida, cuando eso les pasa, muy propensos al insomnio. Y lo llevan peor, además. Pero si yo podía, si yo me organizaba, si yo dormía muy bien y tal, ¿cómo me está pasando a mí esto? Pues porque te está pasando. Te ha salido de tu mundo organizado. Para ciertas cosas es gente que son muy buenos para trabajar, para tomar decisiones, pero para dormir no tanto, ¿eh? Para ciertas cosas ser un poco más pasota y saber relativizar y mirar las cosas con distancia a veces es muy útil. Claro. Doctor, así cambiando un poquito de tema, ¿cuál es la diferencia entre los sueños sin movimientos oculares rápidos y el REM sleep? ¿Cuáles son las dos diferencias? Estás hablando de dos cosas diferentes. Por eso, ¿cuál es la diferencia entre ellas? Los sueños... No, el sueño, perdón. He dicho los sueños, no, perdón. El sueño sin movimientos oculares rápidos y el REM sleep. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Bueno, hay dos grandes grupos de sueño, que es el sueño REM y el sueño no REM. El sueño REM se divide en sueño superficial y profundo. Digamos que, por lo que se conoce hasta ahora, que nos queda todavía caminito por recorrer, son un poco ciclos, ¿no? Se empieza por sueño muy superficial, el sueño ligero, fase 1, que es el más ligerito, y enseguida se entra en el sueño fase 2 no REM, que quizá es por lo menos la mitad del sueño de la noche, ¿no? Y luego hay periodos, sobre todo al principio de la noche, de sueño profundo, que es donde se organiza la memoria, se eliminan los desechos. El sueño profundo es muy importante.
que es un 20%. Y luego hay periodos de sueño REM. Estamos descubriendo para qué sirve el sueño REM. Ese sueño tan aparatoso, con movimientos oculares rápidos, que hay como una actividad metabólica muy parecida a la del día, similar, y que hay varios periodos en los que se sueña mucho, y se cree que también en la organización de los recuerdos y demás tiene mucha importancia. Es un sueño mucho más inestable, con fenómenos diferentes al sueño no REM. ¿Por qué uno y por qué otro? Pues todavía estamos descubriendo realmente cuál es el significado de uno y de otro, pero realmente el sueño REM es muy diferente. En algunas cosas es una mezcla del otro sueño y la vigilia. Metabólicamente tiene cosas de los dos. Es una cosa como intermedia que estamos por descubrir realmente para qué sirve. Se empiezan a conocer cosas, pero bueno, todavía estamos un poco descubriendo. O sea, para que la gente lo entienda, el sueño sin movimientos oculares rápidos, quiere decir que como que estás en un sueño profundo, y luego el REM sleep tiene movimientos oculares rápidos, por lo tanto es un sueño un poco más inestable, no tan profundo, ¿no? Sí, el sueño REM es sueño REM. Y el que no es REM, hay superficial, más ligero y profundo. Y profundo, vale. El ligero es más fácil despertarse a los estímulos. En el profundo hay que mover. Vale. Yo lo que he leído es que cuando, por ejemplo, duermes fuera de tu casa, ya sea en casa de otra persona o en un hotel, por ejemplo, como que la mitad de tu mente evita entrar en este sueño profundo. Eso es verdad. Es como si el cerebro tuviera un sistema de detección de amenazas solamente por no dormir en el sitio en el que duermes cada noche. Es posible. Realmente los reflejos de amenaza, que en ciertos animales del mundo animal están mucho más desarrollados que en el hombre, nosotros lo hemos perdido, ¿no? Los sistemas de despertar realmente es como biológicamente, evolutivamente vienen de respuesta a las posibles amenazas del entorno. Bajo ese punto de vista, a nivel un poco más tranquilito, dormir fuera de casa en un hotel es un entorno un poco más hostil, diferente y tal, y por tanto tienes el reflejo de amenaza un poco más vivo, y por tanto pues quizá en un hotel te puedes despertar más fácil que en tu casa, si hay un ruido o cualquier cosa. Sí, es así. Vale. Es que me había parecido, lo había leído y lo estábamos comentando antes, y claro, luego las personas que viajan mucho por trabajo, eso claro, les debe afectar muchísimo a luego el proceso de descanso y el proceso de pues que el cerebro sea capaz de luego procesar tanta carga de... Sí, salen de su entorno, de su zona de confort, donde están acostumbrados, y luego depende también de qué tipo de viajes tengan. Si cruzan los meridianos con cambio de horario o no. Los que viajan a distancias muy largas, eso, su sistema biológico circadiano se puede descolocar mucho. Vale. El famoso jet lag. Sí, tiene sentido. Doctor, y sobre el REM sleep, si no lo he entendido mal, el REM sleep al final es un poco más inestable, pero al mismo tiempo más creativo, donde tienes los sueños, mucho más visual. Entonces, el REM sleep, que todavía estamos experimentando y buscando cosas y sacando respuestas al respecto, pero ¿se podría utilizar el REM sleep como un mecanismo de visualización o de entrenamiento? O por ejemplo, si tú sueñas algo muy, muy real, podría servir como un entrenamiento. Por ejemplo, lo que yo había dicho antes de que cuando yo tenía un examen al día siguiente, todo ese proceso de memoria y de estudio en mi sueño, luego me sirvió para decir la lección mucho mejor por la mañana. Es posible que sí, pero todavía no somos capaces de hacerlo. Se están haciendo cosas al respecto, ¿no? De manejar incluso la actividad cerebral durante el sueño, ¿no? Con respuesta a ciertos estímulos sonoros, visuales, auditivos de muchos tipos. Incluso hay gente, todavía hay pocas evidencias, hay poco fundamento, ¿no? Que pretende o que está intentando manejar lo que sueñas para conseguir eso. Las imágenes visuales y de otro tipo y emocionales de los sueños
para organizar un poco el aprendizaje y el rendimiento por el día. Los famosos sueños vívidos, que uno es capaz de decir, pues ahora me voy a despertar o ahora estoy en esta situación, pero estoy soñando y es consciente y de dirigirlo un poco. Hay cosas muy preliminares que se están intentando a ver qué se consigue y demás, pero creo que todavía nos queda mucho recorrido. O sea, no se sabe al 100% por qué ocurren esas cosas, el proceso cerebral que tiene, no se sabe. No, se empiezan a descubrir zonas del cerebro que están implicadas, las famosas redes neuronales que están muy interrelacionadas unas con otras, por donde va el tema, tal cosa de la imaginería de los sueños parece que está relacionada con estos circuitos, pero estamos todavía muy empezando. Claro. Hacer afirmaciones categóricas es aventurado. Sí. Aventurado. Hay gente que dice que ha conseguido esto con los sueños vívidos y manejar tal. Bueno, vamos a ver, que asiente la cosa. Yo es que lo preguntaba porque había visto que en Estados Unidos se hizo un experimento, que es gracioso porque casi todos los experimentos se hacen en Estados Unidos. Sí, aquí no hay experimentos. Usted dijo primero que en Estados Unidos y en Alemania había bastante más progreso, pero sí, todos los que he visto están en Estados Unidos. Y uno de los experimentos que había visto que hicieron, lo hicieron con ratas y básicamente lo que hicieron es poner electrodos para ver la actividad cerebral y la memoria muscular que pasaba cuando ellas estaban despiertas corriendo por la rueda. Y luego hicieron lo mismo, pusieron esos electrodos para ver esa actividad cerebral y esa memoria muscular cuando estaban soñando dormidas. Y claro, ellas soñaban lo mismo, corriendo en la rueda. Y lo que vieron es que prácticamente las mismas partes del cerebro se despertaban, utilizaban las mismas partes del cerebro también, y simplemente que cuando estaban despiertas eran 20 veces más despacio que cuando estaban dormidas. Es decir, que eran como que estaban haciendo un entrenamiento intenso de correr sobre la rueda de 20 veces más rápido cuando estaban dormidas. Entonces era cuando ese experimento es como que llegó a la conclusión de que sí que puede ser que mediante el REM sleep y con esos sueños vívidos y creativos y visuales sí que podamos llegar a mejorar luego en la vida real. Sí, es posible. Bueno, luego hay que ver si es extrapolable lo que pasa en las ratas a los humanos, pero probablemente con alguna diferencia sea muy aprovechable. Sí, midiendo la actividad electroencefalográfica, el electroencefalograma, durante la vigilia del sueño y midiendo la actividad muscular y la actividad ocular, se puede ver. En el REM pasa un fenómeno muy curioso, que es que no se tiene tono muscular. Uno no se puede mover, solo se respira, funciona el diafragma y creo que algún músculo ocular. Los demás músculos del cuerpo están sin tono muscular. Hay una atonía muscular, no se tiene tono muscular, para no representar a los sueños, para no esa actividad emocional y cognitiva tan intensa durante el sueño REM, no representarla, porque sería un problema. Hay un problema de sueño que va por ahí, además. Y todo eso se está estudiando mucho, aparte de para sus aplicaciones prácticas a diferentes enfermedades del sueño, para ver si se puede manejar o no. E incluso con ciertos estímulos ver si se puede estimular un tipo de actividad cerebral u otra. Se está empezando. Sí que es posible que o con ciertos estímulos auditivos o táctiles o sonoros en una fase de sueño o en otra, a ver qué pasa, a ver cómo se mejoran ciertas cosas. Se está empezando a estudiar y a hacer cosas, pero estamos en el principio aún. Quería hablar un poco de síndromes, ¿vale? Como estaba investigando un poco de síndromes relacionados con el sueño, y te quería preguntar que si podías explicar el síndrome de las piernas inquietas, que es uno de los que más me ha llamado la atención. Sí, puedo. Se supone que soy experto avanzado en eso, que no hay muchos
Es una enfermedad complicada, porque es una enfermedad, no es un síndrome. Vale, es una enfermedad. Se le llama síndrome de piernas inquietas, ¿no? Bien, síndrome es un conjunto de síntomas, una enfermedad es una enfermedad, ¿no? Es una enfermedad complicada, fastidiada, porque se ha pasado de conocerla muy poco a saber que existe y todo el mundo opina, incluso a nivel médico, y a nivel incluso de especialistas en las neurociencias. Y es una enfermedad que machaca mucho la calidad de vida. Y es muy desconocida y muy incomprendida. ¿Quieres que te cuente un poco en qué consiste? Sí, sí. Es un trastorno del movimiento muy relacionado con el sueño. La causa es predisposición genética, probablemente, que el hierro no pasa bien al cerebro, no atraviesa bien la barrera sangre-cerebro y ciertos neurotransmisores se descolocan. Funcionan un poco a su aire, para que nos entendamos, y por eso los síntomas. ¿Y cuáles son los síntomas? Pues los síntomas son que uno nota cuando está en reposo, sentado o tumbado, una sensación extraña interior en las piernas, una irresistible necesidad de moverlas. Vale. Porque si no las mueve, revienta. Y el movimiento, estirar las piernas, encogerlas, patalear o muy frecuentemente levantarse y andar, quita la sensación, que a veces se acompaña de hormigueos, de sazón interna, y es un problema muy ligado al ritmo circadiano del que hemos hablado. Es muy del reposo tarde, avanzada, noche. No suele pasarles sentados en el sofá por la mañana. A veces después de comer, bueno, pero es tarde, avanzada, noche, en las épocas de descanso. ¿Y qué pasa? Que machaca la calidad del sueño. Porque si uno está con una sensación que espabila de desasosiego interno de las piernas, que necesita moverse imperiosamente, no duerme. Y produce unos insomnios galopantes. Y machaca la calidad de vida. Y explícale a los de alrededor que tienes las piernas inquietas. Suena un poco como a... Sí. Está entrando ¿qué con me ganas está de pasando? moverlas. Será que lo haces porque quieres, pero eso se podrá controlar. Pues no, no se puede controlar. Pero ¿y cómo está relacionada con el sueño? Porque has dicho que afecta luego... Insomnio. Es directamente insomnio. Es un insomnio secundario. Si uno se tiene que estar moviendo, se llamaba el síndrome del caminante nocturno. Están paseando por el pasillo todo el rato, porque es que si no, sus piernas... Es una sensación muy desagradable interna en las piernas, ¿no? Pero lo hacen despierto. O sea, ellos se levantan y caminan despiertos. Claro, los movimientos para aliviar el desasosiego interno es voluntario. Sí que es verdad que dormidos también tienen movimientos involuntarios, sacudidas, que parece que están dando una patada, ¿no? Periódicas durante toda la noche que les pueden medio despertar, que le dan patadas a la pareja dice, ¿pero qué pasa? Eso, y machaca mucho los momentos de ocio tarde, avanzada, noche. No pueden ir a cenar fuera, un viaje en tren o en el avión a esas horas puede ser un infierno. Explícale a la azafata que tienes que moverte porque tienes las piernas inquietas. Es muy complicado, el entorno no lo entiende. Es una enfermedad todavía mal conocida a nivel médico incluso. ¿Y eso cómo se soluciona? O sea, ¿cómo se cura? No sabemos ¿Se medica? cómo curarlo. Aún no sabemos curarlo. El tratamiento es sintomático, se controlan los síntomas. Para los casos importantes existen medicamentos que hay que manejar muy finamente. Si se manejan mal, complicas la enfermedad, y eso ha pasado durante mucho tiempo y sigue pasando. Y es una enfermedad muy frecuente, hablamos que la puede tener del 5 al 10% de la población occidental. Wow. Es mucha gente. Y necesidad de tratamiento pues del 3 al 5% mínimo. Claro. Eso es mucha gente. Y produce problemas psicológicos, de incomprensión, que no encuentran el médico que les ayude con el problema, que se maneja mal la enfermedad, que se la complica. Hace poco hay una asociación de afectados, y me contaron el otro día que hay una afectada que estaba tan desesperada, que no le hacían caso, que no la entendían, que no le daban la baja, que no dormía, que tomó la decisión peor.
se tiró por la ventana. Los pensamientos muy negativos con este tipo de problemas hay que tenerlos muy en cuenta. Joder. Ostras, me sorprende que sea tanto porcentaje, ¿eh? Es una enfermedad muy puñetera y muy pijotera y que hay que manejarla bien. Claro. Y desde el principio, encontrar el médico que sepa de piernas inquietas, que es complicado, todavía. Claro. Esto irá cambiando poco a poco, que maneje bien la enfermedad y que el entorno te entienda. O sea, es una enfermedad apasionante desde el punto de vista científico para no tenerla, por los retos que supone. Pero para tenerla es una compañía... eso no será para tanto. Eso, bueno, pues no mata. Bueno, no mata si no te tiras por la ventana de la desesperación. Claro. Pero machaca la calidad de vida. Machaca el ánimo y acaba todo lo que hemos hablado perjudicando la salud por dormir poco y mal. Claro. Doctor, y por ejemplo, otro tema que a mí me interesa mucho, yo conozco a una persona que él se levantó de la cama, bajó las escaleras, cogió las llaves de su casa, abrió la puerta, bajó el portal, se quedó a dormir en la urbanización o donde fuese y luego por la mañana se levantó, no me acuerdo si era mi padre o yo mismo, y le vi ahí dormir en la calle y se despertó de repente. Eso es lo que llamamos el sonambulismo. Es un episodio de sonambulismo, sí. ¿Eso por qué ocurre? ¿Cuáles son las causas? Eso está dentro del subgrupo que hemos hablado antes de me ocurren cosas raras durante el sueño. Esa es una de ellas. Trastornos del sueño. Sí, es una parasomnia, o trastorno de comportamiento durante el sueño. Bien, el sonambulismo es muy frecuente en los niños y en los jóvenes hasta los 20 años. Es un retraso madurativo, es un estado intermedio entre la vigilia y el sueño. Y eso se suele pasar espontáneamente, en general alrededor de los 20 años. Pero hay gente que le continúa quizá más ocasional, de vez en cuando, en épocas de tensión o de preocupación o de que algo le está rayando un poco el cerebro o preocupando. Y tiene una predisposición genética también muy importante. Todos los que son sonámbulos tienen familiares, o casi todos, que también lo son o lo han sido. Y pasa en sueño no REM. Esto es un fenómeno no REM. Suele pasar en el primer tercio de la noche, en sueño profundo. Es un fenómeno del sueño profundo. Y es un estado intermedio de disociación entre el sueño y la vigilia. Está uno entre Pinto y Valdemono, entre los dos, ¿no? Un despertar parcial. Y pasa eso. Es muy aparatoso, más que preocupante. Bueno, tienes que tener cuidado de que no se dé un morrón contra una puerta o que salga a la carretera mirando al infinito, que a veces que puede pasar. Claro. Pero vamos, que... ¿La persona a la que le pasaba que comentas tú era adulto? No, era joven. Joven. Era muy joven, porque cuando es... ¿Adolescente? Sí, O- 13, 14 años. Pues probablemente, es un retraso de los mecanismos de maduración, de mantener el sueño y de los despertares cuando uno se despierta y cuando se duerme, pero bueno, es muy frecuente, se considera no muy preocupante, salvo, pues eso, que salga a la calle, que se dé golpes por la casa, esas cosas. Claro. Es lo que hay que tener un poco en cuenta. Y suele desaparecer. O sea, para los 20 años, si en épocas de tensión vuelve a aparecer, suele ser mucho más ocasional. Y probablemente tendrá familiares que les ha pasado lo mismo. ¿Y eso que dicen que no hay que despertar a un sonámbulo? No. Eso es un mito. No, no es un mito, es verdad. O sea, es verdad, no hay que Los despertar. sonámbulos es cogerle del brazo, dirigirle, se meta en la cama y sigue durmiendo. Vale. ¿Y qué pasa si le despiertas, por ejemplo? Puede estar un poco confuso, no saber dónde está. No es muy frecuente, pero incluso puede tener un comportamiento un poco agresivo, descolocado, y le puede crear un poco de inquietud. O sea, lo suyo es dirigirle, dejarle un poco a su aire y dirigirle. Se le dirige un poco, a veces incluso a órdenes verbales, a veces incluso responden, se va a la cama, se vuelve a meter en la cama y sigue durmiendo. Interesante.
Doctor, yo le quería preguntar así cambiando de tema algo que me interesa mucho, que cuando he estado leyendo me ha parecido muy interesante el concepto, la relación que tiene el cannabis y el alcohol con el sueño. He oído que el cannabis y el alcohol como que bloquea el REM sleep. Si solo fuera el sueño REM, sí, y el cannabis está muy de moda, incluso hay muchos que abogan que favorece el sueño y no es verdad, es al revés. El alcohol, hay gente que lo usa incluso para dormir. Error, el alcohol en principio puede favorecer que te duermas antes, pero produce una muy mala calidad de sueño, un sueño muy superficial, muy profundo y muy inestable. Y el resto de la noche es de mala calidad. Incluso produce despertares definitivos tempranos, que uno se despierta, que parece que ha dormido 12 horas y dice, joder, pero si son las 5 de la mañana o las 4 de la mañana. El alcohol como hipnótico es una muy mala idea. O sea, no es nada adecuado para dormir. Aparte que aumenta la predisposición a las apneas, al ronquido. Como produce un sueño más inestable, puede provocar despertares incompletos, puede favorecer lo que hemos estado hablando, las parasomnias, en los fenómenos de trastorno de comportamientos durante el sueño. Todas esas cosas las favorece. El alcohol, contrariamente a lo que cree mucha gente, produce un sueño muy superficial, fragmentado y de mala calidad. No es buena idea. El cannabis. El cannabis, si hablamos del cannabis fumado o tomado, no de los análogos sintéticos que están investigándose con fines medicinales, que son otra cosa. El cannabis tiene como 30 componentes, cada uno de su padre y de su madre, ¿no? Y sí que es verdad que cuando empiezas a consumirlo, si llevas poco tiempo, te puede ayudar a dormir al principio, pero eso es inicial. Cuando se lleva tiempo consumiendo cannabis, el efecto es el contrario. Puede alargar el tiempo que tardas en dormirte y la calidad del sueño la destroza. Sin hablar de su componente adictivo, que lo tiene. Porque hay mucha gente, el famoso porro de buenas noches. Yo es que si no me lo fumo, duermo muy bien, me ayuda a dormir, y si no me lo tomo es que duermo peor, porque estás enganchado. Y si no lo tomas, te entra la ansiedad y es un poco mono. Tanto el hashish como la marihuana tienen dos componentes fundamentales que son los más estudiados, y uno parece que favorece la vigilia, otro que puede favorecer el sueño de entrada y luego con el tiempo pues lo complica. Tampoco es buena idea, y hay mucha gente que piensa que favorece el sueño. No es verdad. El famoso aceite de cannabis que venden en todas las parafarmacias y herboristerías es un componente, uno, y no sirve para nada de cara al sueño. Que se sepa, de momento. Igual dentro de 10 años dicen que sirve, pero de momento no sirve para nada. Y es muy consumido. Es curioso porque yo casi todo el mundo que conozco que fuma o ha fumado cannabis, siempre la mayoría la razón que te dan es justo esa. No, yo solo fumo, como has dicho, el porro de buenas noches. ¿Y por qué? Porque me ayuda a dormir. Y eso, yo te diría que mi experiencia, el 90% de la gente es lo que calma la ansiedad, si están ansiosos en un momento dado. Claro, porque supone que un poco que te relaja. Entonces, sí, pero no es buena idea, vale. No es buena idea. Es más, se supone que el cannabis es activador. Las sustancias psicotrópicas las hay activadoras y depresoras. Qué sé yo, la heroína, la morfina, pues son depresoras. La cocaína es activadora. El cannabis es activador. Yo pensaba que era al revés. Yo pensaba que era... No. En general es activador. Y sí, pues si el que se fuma
el porro de buenas noches está muy acostumbrado a hacerlo, es que si no se lo fuma, es el mono que tiene. Claro. Vale, no es que tenga problemas de sueño, ¿no? Es mono, adicción. O que igual, por lo que sea, es un momento dado que está intranquilo, está ansioso, por lo que sea, porque tal, y le ayuda en ese momento a desconectar y tal. Claro, porque si al principio hemos hablado de que para dormir bien se necesita físicamente estar relajado y emocionalmente también relajado, supongo que al fumar, si logra calmar un poco el estado de ansiedad, ahí sería una razón para creer que eso funciona. Claro, hombre, si se fuma un porro por la noche esporádicamente, no sé, 4 o 5 veces al mes o de vez en cuando, bueno, podría ser, ¿no? No voy a hablar del riesgo del cannabis, de alucinaciones y brotes psicóticos, que es posible, es mucho más frecuente, ¿no? Pero si lo fuma habitualmente, en cuanto lleve un par de meses o 3 fumándolo, ya está entrando en zona de riesgo. Vale. Zona de riesgo y de que le empeore la calidad del sueño. Claro. Doctor, ¿y por qué pasa eso de que la gente que dice que cuando fuma, personas que fuman habitualmente, todos los días, y luego dejan de fumar, de repente tienen sueños muy locos y empiezan a soñar con mucha intensidad, mucha locura, muy vívidos, muy reales? ¿Por qué ocurre eso? Sí, puede ser. En todos los síndromes de abstinencia pasa, de cualquier sustancia. E incluso pasa con ciertos medicamentos que los provocan y la retirada de los medicamentos los produce. Los mecanismos son poco conocidos, con algún tipo de sustancias o medicamentos se conocen un poco más, es cosa de activación de receptores cerebrales que participan en los mecanismos del sueño y de los fenómenos del sueño, ¿no? Y lo mismo que al activar pueden producir una cosa, digamos, la privación de esa activación, o sea, el no activarse después de haber estado activándose durante mucho tiempo, pues provoca eso. Y los sueños locos y las pesadillas, a veces muy angustiosos y desagradables, es un fenómeno muy frecuente de cualquier deshabituación de lo que sea, incluido el cannabis. Yo lo que había escuchado también era que como que el THC o el alcohol es un bloqueador del REM sleep, que el REM sleep es la parte del sueño que te hace soñar y donde tienes los sueños. Entonces como que la mente funciona muy inteligente y como un cronógrafo que registra todo el REM sleep que no has tenido durante ese momento de fumar día tras día o de beber día tras día, y como que lo guarda y lo guarda y lo guarda, y en el momento que dejas de fumar, las 2-3 primeras semanas que estás sin fumar o sin beber, es como que la mente y el REM sleep te vuelve y recuperas todo ese REM sleep perdido. Sí, es un poco así. Más claro por lo que se conoce en el caso del alcohol, que es un inhibidor del sueño REM. El cannabis, bueno, está todavía un poco más difuso, confuso. Se está estudiando, es posible que el mecanismo sea parecido y con otras sustancias también. Que si se está bebiendo alcohol o fumando, se tiene menos sueño REM, menos cantidad de sueño REM. Y cuando dejan de fumar o de beber alcohol, se produce un rebote de sueño REM durante un tiempo, unos días. Es un fenómeno parecido al que pasa cuando uno duerme poco una noche por lo que sea, al día siguiente tiene un rebote de sueño profundo y de sueño REM importantes y aparecen antes. Y se puede soñar más y más vívido, porque si se tiene más sueño REM, pues más posibilidades de tener sueños muy vivos y muy intensos. Y en el caso de las deshabituaciones al alcohol y cannabis y otras sustancias, realmente a veces son tipo pesadilla. O sea, vale. ¿Y cuál es el problema con la gente que tiene alcoholismo? Pues yo una cosa que he leído es que los alcohólicos, como el alcohol te bloquea este sueño REM, luego al final cuando están despiertos, como que la mente ha acumulado tanta necesidad de tener este sueño REM, que al final como que la escupe y estando despiertos pueden incluso llegar a
soñar o tener como episodios como si estuvieran soñando y como que se produce como una colisión entre los dos estados de conciencia, un poco entre vigilia y sueño, y ahí es cuando se produce el delirio, creo que se conoce como delirios temblorosos o algo parecido. El delirium tremens. Ajá. Tiene poco que ver. Son dos cosas diferentes. Hombre, sí que es verdad que un alcohólico puede tener momentos de semiadormecimiento, de consciencia entremezclada entre las dos cosas. Y tener una entrada en sueño directamente en sueño REM, que no es lo habitual. El sueño REM suele tardar unos 90 minutos en entrar. Vale. Podría pasar eso, pero realmente los fenómenos alucinatorios y del delirium tremens no tienen mucho que ver con los sueños y las pesadillas, es otra cosa. Es problema de deterioro a nivel neurocognitivo cerebral, vale, por déficit de ciertas vitaminas que influyen mucho en el cerebro y producen fenómenos, diríamos, casi psicóticos, delirantes. No es lo mismo. Vale, ok. Yo sí que había escuchado, por ejemplo, la historia de Courtney Walter, que es una corredora de ultramaratón, o sea, de maratones súper largos. Creo que la Moab es de 240 millas, que son 386 kilómetros. Una barbaridad, es un ultramaratón. Y creo que ella, además, lo ganó y le sacó 10 días o 10 horas, no me acuerdo muy bien, al segundo. O sea, fue algo increíble. Y sí que ella contó en una entrevista que a su compañera de maratón le preguntó, oye, necesitamos dormir, pero no puedo dormir mucho, necesito seguir corriendo, despiértame al minuto. O sea, voy a dormir un minuto y voy a seguir. Entonces, la compañera le despertó al minuto y ella se despertó y le dijo, ¿pero cuánto me has dejado dormir? Y dice, nada, un minuto. Y dice, hostia, es que he tenido un minuto increíble. He tenido alucinaciones que me perseguían conejos, que estaba volando, y claro, porque llevaba tantísimo tiempo corriendo sin dormir y luego de repente tiene solo un minuto, que todo eso le vuelve y recupera todo lo perdido, ¿no? Sí, son estadios de conciencia difusos. Si estaba muy privada de sueño, no sé cuánto tiempo llevaría sin dormir, se pueden tener fenómenos incluso alucinatorios y un poco delirantes. Y si está muy privada, me voy a dormir. Entraría directamente en sueño profundo, en sueño REM, o a saber en lo que entró. Y probablemente puedo tener fenómenos de sueños oníricos particulares. Un rebote de todo eso. Claro. Que no había tenido y tuvo. Y en un minuto, hombre, le tendría que haber hecho a la compañera que le diera 10 minutitos, 15 minutitos. Hubiera sido mucho más refrescante. Joder, si sacaba 10 horas a la segunda, pues no 10 por lo minutos. menos. Refrescante, sí, sí. Igual luego había incluso acelerado todavía más, ¿no? Pero sí, las sensaciones, y probablemente se despertó con una sensación difusa de que había estado durmiendo pues 2 horas. Pasa. Joder. Y una pregunta, doctor. ¿Cuál es la relación entre la falta de sueño y los niveles de testosterona? Sobre todo en hombres, que sí que he leído que obviamente afectan proporcionalmente, al revés, inversamente proporcional, que cuanto más falta de sueño tienes, tus niveles de testosterona bajan muchísimo. ¿Cuál es la relación entre esos dos? Sí, puede pasar. Puede pasar. Que bien os lo paséis leyendo cosas raras por ahí. ¿Has visto? Sí. Lo veo. Puede pasar. Es más, la mala calidad de sueño es una de las causas frecuentes de disminución del libido, por ejemplo, ¿no? De problemas de tipo sexual. Hay varias hormonas que están muy relacionadas con el sueño también, que se segregan en la hipófisis cerebral, una glandulita que tenemos ahí en la base del cerebro, y varias de ellas, como la hormona del crecimiento y la hormona que regula las hormonas sexuales, tienen mucha relación con los ritmos biológicos y por tanto está muy relacionado. Se está estudiando mucho, hay ya datos. Como he dicho anteriormente, también falta mucho por descubrir, pero sí que es verdad que lo que se llama el eje
hipotálamo, una zona del cerebro, hipófisis y glándulas hormonales del cuerpo, está muy relacionado con los ritmos circadianos y de cómo se duerme y cuándo se está despierto, y se relacionan. Y una de las causas de dormir mal son los niveles de testosterona, sobre todo en hombres lo notan más, evidentemente, y por eso unos problemas de libido y de funcionamiento a nivel sexual importantes. Y no solo la testosterona, muchas más hormonas implicadas que producen otras cosas. Eso es lo que estábamos hablando el otro día, que habíamos visto que las personas que dormían entre 5 y 6 horas, o menos de 6 horas básicamente, tenían niveles de testosterona de personas 10 años más mayores que ellos. O sea, básicamente dicho de otra forma, las personas que dormían 6 horas o menos, básicamente eran 10 años más viejos a nivel de testosterona, que me parece tremendo eso. Que si lo supiesen, seguramente dormirían un poquito más, por lo menos. Y no solo a nivel de testosterona, envejecen antes. Envejecen antes, correcto. En todos los sentidos. Correcto. Es así. Doctor, y una última pregunta y luego ya pasamos un poquito a las triple quick questions. ¿Cuál es la relación entre los sueños y la creatividad? ¿Se conoce algo o todavía estamos muy verdes en ese aspecto? Verdes estamos, seguro. Sí, tiene mucho relación con lo que hemos hablado antes. Para ser creativo tienes que tener el disco duro cerebral en condiciones, en buen funcionamiento, y que sea capaz de pensar, de relacionar conceptos y de tener ideas. Si no duermes, eso está atascado. La memoria, lo que aprendemos durante el día o todas las ideas que tenemos se almacenan en el disco duro de la memoria durante el día y durante la noche se seleccionan y se integran, para que en el disco duro al día siguiente haya espacio para pensamientos creativos, recordar cosas y relacionar mejor las cosas. Eso probablemente tiene mucha relación con el sueño profundo. El sueño REM parece que también está implicado, pero en el sueño profundo eso probablemente se integra. Si quieres ser creativo al día siguiente, duerme bien. Es así y ten una buena calidad de sueño profundo y probablemente de sueño REM también. Qué bueno. Yo había escuchado, por ejemplo, que Edison, un icono y un legend de la humanidad, decían que él, por ejemplo, cuando investigaba y estaba trabajando en su oficina, en su silla, básicamente cuando tenía que necesitar una pequeña siesta porque quería descansar, él tenía un lápiz en su mano, ponía una cazuela debajo de sus pies y él dormía la siesta, y cuando se le caía el lápiz tocaba la cazuela, sonaba y él se despertaba, e inmediatamente después cogía el lápiz del suelo y se ponía a escribir lo que había soñado en ese proceso de siesta, básicamente para sacar esas ideas de... Los genios son genios. En su época de sueño se conocían dos cosas o ninguna, pero se les ocurrían esas cosas. Habría que probarlo eso. Habría que probarlo, nunca se sabe. Como se le ocurrían cosas muy raras a Leonardo da Vinci y otros personajes de estos. Sí, me lo creo. Es que es un poco así. O sea, si duermes poco, quizá para concepto de memoria pura y dura, por ejemplo, el típico estudiante que tiene un examen al día siguiente está agobiado y ha dormido 4 o 5 horas peladas. Quizá las primeras horas del examen, incluso el rendimiento a nivel de responder cosas que sean de memoria pura y dura, quizá incluso la tiene como más activa, pero eso enseguida se diluye y el proceso de creatividad y de relacionar cosas empieza a fallar. O sea que como sea, si es un examen cortito, de media hora a una hora, pues bueno. Puedes ahí. Pero como sea un examen largo y que tenga cuestiones de lógica y de pensar y de relacionar, Ahí afecta mucho. está perdido por haber dormido poco. Pero yo sí lo he hecho. Es que se lo he visto a mucha gente que lo decía, lo de dormir siempre con una libreta, con un boli al lado, porque es que es verdad que a mí me ha pasado que te pones a pensar, no durmiendo, pero antes de dormir sí que empiezas a pensar un poco en todo, no sé qué, y se te ocurren muy buenas ideas. Y hubo un tiempo que yo lo hacía, se me ocurría algo y lo apuntaba, porque ahora, por ejemplo, que no lo hago, se me ocurren un montón de cosas antes de dormir y luego al día siguiente digo, nah, se fue.
Se Claro. esfumó, se esfumó. Entonces, tiene sentido que sea Edison. Esto es lo que decía, como decía Pablo Picasso, que me pille la creatividad trabajando, ¿no? Eso es, justo. Sí. Y no durmiendo. Y no durmiendo. O sea, al final yo creo que la inspiración viene y va y pues que me pille trabajando o con un lápiz y una libreta. Y descansado, con 8 horitas de Correcto. sueño. Exacto. Todo bien. Bueno, pues. Increíble, la verdad, muy interesante. Espectacular. Yo tengo ganas de repetir esto de aquí a 20, 30 años, cuando ya todo esto que hemos hablado siga avanzando, que nos cuentes todos los avances que ha habido. Porque puede ser espectacular. ¿Usted cómo se ha sentido, doctor? ¿Bien? ¿Interesante? Sí, bien, sí. Yo hablando de estas cosas siempre estoy cómodo. Dilo que has dicho antes. Pues no tengo ningún problema. A mí hablar de estas cosas me motiva. Claro que sí. Es así, es lo mío y me encanta y me parece apasionante. Pues sí, claro que sí. No hemos acabado aún, ¿eh? No hemos Tenemos acabado. una pequeña sección ahora, que son pequeñas preguntas rápidas. Alex las cataloga como... Trippers Quick Questions. Vale, son 10 preguntitas, rapiditas, cortitas al pie, fáciles de responder. Así que nada, cuando usted me diga, doctor, ¿preparado? Al ataque, venga. Vamos, venga. Un personaje histórico del pasado para tener una charla. Einstein probablemente. Vale. 3 cosas que van a ser diferentes de aquí a 50 años. Probablemente como trabajamos, probablemente viviremos bastante más. Y la tercera, pasaremos más calor, seguro, por el cambio climático. Porque no creo que lo hayan solucionado para entonces. Creo que no, yo tampoco. Vale. 1 millón de euros hoy en efectivo o 3.000 euros al mes para el resto de tu vida. 3.000 euros al mes para el resto de mi vida, sin duda. ¿Qué elemento natural serías? Tierra, probablemente. Tierra. ¿Vale? ¿Cuánto vale un Bitcoin hoy? Ni puñetera idea. La respuesta más... Es la respuesta más común, ¿eh? Si pudieras vivir la vida de otra persona, muerta o viva, ¿quién elegirías? Sí, algún explorador intrépido de estos de principios del siglo XX, del siglo XIX y demás, ¿no? ¿Crees que la raza humana seguirá viva de aquí a 500 años? Sí. ¿Morir ahogado o morir de amor? De amor ahogado es muy angustioso, ¿eh? Vale. ¿Crees en la vida extraterrestre? Sí, como posibilidad, sí. Es algo que me fascina, que va a pasar en el futuro a nivel de... Me encanta la ciencia ficción, por ejemplo. Sí, es muy probable. Y para terminar, esto no es una pregunta, sino te queremos pedir que nos cuentes tu mayor trip, ya que esto se llama Trippers Podcast, que nos cuentes la anécdota más loca o más trippy que te ha pasado en tu vida. Cuando te cuentan y eres todavía novato en medicina del sueño y estás abierto a ese tal, una persona que había estado en la guerra de África y tenía una mezcla de parálisis del sueño y alucinaciones del sueño, ¿no? Es un fenómeno que pasa, ¿no? Muy relacionado con el sueño REM. Y te empieza a contar que se despertaba y se le venía encima la caballería árabe, la caballería mora, pegando tiros, y como él era cazador y tenía una escopeta aquí, cogía la escopeta y se ponía a pegar tiros por toda la casa. ¿Pero me real? impactó. Sí, Y la destrozaba la casa. sí. ¿Y esto le pasaba una vez o varias? ¿O le pasaba muchas veces? Le pasó más de una vez y otras cosas, ¿Y no probó a poner la escopeta en la cocina? Pues supongo que lo haría, ¿no? Método de prevención. De esas me han contado unas cuantas, ¿no? Pero esa me impactó mucho, porque estaba empezando yo en la medicina del sueño y conocía el fenómeno, las alucinaciones hipnagógicas, que muy ligadas a las parálisis del sueño y tal, en narcolépticos y tal, ¿no? Pero es que me dejó impactado. Joder, normal. Normal, madre mía. Joder. Joder, como para ser su vecino. Buenos días, pa. Venga.
como anécdota de cosas que te pasan y tal, me impactó. Sí, sí. Muy buena, muy buena. Pues nada, Muy pues. buena. Las mías personales son muy aburridas. No sé yo, No sé yo. No me fío mucho de eso. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido increíble. Súper Tenemos que hacer round number 2. Cuando queráis. Perfecto, queda grabado, así que ya está confirmado. Y nada, muchas gracias. Muchas Espero gracias. que haya estado cómodo. Sí, sí, sí. Y si quiere decir en su cámara, promocionar cualquier cosa que tenga, que quiera promocionar o algún contacto, Algún mensaje lo que quiera, lanzar. esa es su cámara. Hombre, todavía se consulta poco por problemas de sueño. Cuando tiene un dolor o tiene una infección, todos van al médico. Cuando alguien duerme mal, como ya se me pasará, error. Se están jugando la salud y el bienestar. O sea, cuanto antes consulten a un profesional del ramo, mejor para ellos. Es un mensaje que no es que lo diga yo, lo dice la comunidad científica internacional y la Organización Mundial de la Salud lo empieza a decir. Es un problema, es una epidemia mundial lo de los problemas de sueño. Que consulten a un especialista en sueño. A usted. Que diga, bien, vale. A mí es muy fácil encontrarme el que esté interesado en internet. Metiendo mi nombre me encuentran rápido. Perfecto. No necesito decir ninguna dirección ni clínica. Muy bien. Bien. Flexing. Bueno, ya, y Pues aquí muy bien. en YouTube siempre se dice lo típico de suscríbete al canal, deja un comentario, dale me gusta, así que ahí tienes A la su cámara, cámara. diles que se Aquí el suscriban, aquí que el somos los invitado- chavales. Aquí el invitado es el que despide el vídeo y que como incita a la audiencia a suscribirse. Así que ahí tiene su cámara. La verdad es que este canal tiene buena pinta. Me está dando muy buenas vibraciones y yo creo que va a ser muy interesante y conviene seguirlo. Por supuesto, recomendar los programas, dar a los me gusta, los likes y todo eso. Pero la verdad es que me está gustando, me está gustando. Bueno, muchas gracias. Pues Ya muchas sabéis, gracias. hacerle caso al doctor, que sabe Hacerle caso al mucho. doctor. Y nada, nos vemos en el siguiente y cuidaros todos. Chao, chavales. Chao, chao.